Esta es la sesión 10 última del bloque de electromagnetismo y está dedicada exclusivamente a hablar de los transformadores. Los problemas de transformadores son extraordinariamente sencillos y caen con relativa frecuencia en las PAU. Son una auténtica bicoca, son muy fáciles de entender. Ya veréis que en poquito tiempo hablamos de ellas, ¿vale? Primero, ¿qué es un transformador? Un transformador es un aparato que está formado por dos bobinados. Hay un bobinado que se llama el primario, que está separado de otro que se llama el secundario, y los dos están enrollados en torno a un núcleo de hierro común, ¿vale? La gracia del transformador es que el número de vueltas que tiene el cable en el primario y el número de vueltas que tiene en el secundario es diferente. Y con este número diferente de vueltas nosotros conseguimos pues lo que se pretende con un transformador, que es eso que veis aquí. La función del transformador es modificar el voltaje y la intensidad de la corriente alterna intentando que las pérdidas sean mínimas. Nosotros todos los problemas que hacemos en física, todos, bueno, no todos, hay algunos que me hablan de rendimiento, ¿vale? Pero bueno, prácticamente todos los que vais a encontrar habitualmente son problemas basados en lo que se llama un transformador ideal. Un transformador ideal es aquel en el cual no existen pérdidas. En los transformadores reales sí que existen pérdidas de potencia entre el primario y el secundario, así que pues igual el rendimiento es igual, es del 95% o lo que sea, pero sí que es verdad que no toda la potencia del primario llega íntegramente al secundario. Y la de los problemas ya digo que sí que es así, ¿vale? Entonces nada, continuamos. Lo de los bobinados. Terminología. El primer solenoide es el que se llama el primario y está caracterizado por dos variables. NP es el número de espiras que tiene el primario, el número de vueltas que da el cable en esa columna del primario, ¿sí? Y VP es el voltaje de entrada o el voltaje del primario, es el voltaje que el transformador recibe de fuera, ¿sí? Como veis en la figura, el primario sería este cable así de color más rojo, ¿vale? Por otro lado, la otra bobina, la que vemos aquí de color azul, esta sería el secundario. El secundario también viene caracterizado por un número de vueltas, que es el número de vueltas del secundario o el número de espiras, y un voltaje de salida o voltaje secundario o voltaje 2, ¿sí? Entonces, la gracia de todo esto es que la relación que existe entre el número de vueltas del primario y del secundario es la misma relación que se provoca entre el voltaje del primario y del secundario. Es decir, que si aquí, por ejemplo, veis que pongamos que las vueltas del secundario, las azules, son la mitad que las del primario, las rojas. Pues bien, pues entonces también el voltaje de salida, el voltaje del secundario, será la mitad que el voltaje de entrada, ¿sí? Bien, esto se ve en la diapositiva siguiente. Vale, la proporción, lo que estaba diciendo, ¿vale? La proporción entre el voltaje de entrada y el de salida es igual a la proporción entre el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario. Esta es la fórmula de los transformadores. Esta o esta o esta, ¿vale? Esta es la que utilizaréis más. Es muy fácil de utilizar, como veis, se recuerda fácilmente. El voltaje del secundario partido entre el voltaje del primario es igual al número de espiras del secundario partido entre el número de espiras del primario o viceversa, ¿vale? Entonces, bien, esta fórmula se puede deducir y en algún problema de las PAUs me piden que la deduzca. Por tanto, la diapositiva siguiente nos vamos a dedicar a deducir de dónde sale. Además, nos viene muy bien porque aunque es una fórmula muy sencilla, sabéis que las fórmulas constituyen muletas. Si yo quiero correr y quiero correr rápido, no puedo correr con muletas. Tengo que correr sin tener que llevar estas fórmulas en la memoria. Todo aquello que yo pueda deducir, mucho mejor deducirlo que no cargarlo en la memoria. ¿Sí? Vale. Dice, si el número de espiras del secundario es más grande que el número de espiras del primario, eso dará un voltaje de salida más grande que el de entrada. Este tipo de transformadores se llaman transformadores elevadores, ¿sí? En cambio, también puede pasar lo contrario, el que veíamos antes en la figura, el número de espiras del secundario puede ser menor al número de espiras del primario, entonces el transformador es un transformador reductor, ¿vale? No existe un transformador que tenga las mismas espiras en el primario y el secundario porque sería del género idiota, ¿vale? No conseguiría hacer nada, dejaría la tensión y la intensidad de corriente igual al principio que al final, ¿sí? Vale, por otro lado, tenemos que en un transformador es verdad que tú puedes hacer, por ejemplo, que aumente la tensión, pero eso es a costa de bajar la intensidad. Es decir, a la intensidad le pasa lo contrario que le pasa a la tensión. Si duplicas, por ejemplo, la tensión, el voltaje, pues entonces la intensidad se reducirá a la mitad y viceversa, ¿vale? Bien, entonces aquí tenéis esta fórmula
se puede deducir a partir de esta teniendo en cuenta esto, ¿vale? Esta última que tienes aquí, bueno, es de cajón, ¿vale? Se basa que, como hemos dicho que hablamos de un transformador que es ideal, pues entonces no hay pérdida de potencia, ¿vale? Dice, en un transformador ideal, como pone aquí, la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. ¿Sabéis? La potencia en realidad es, bueno, potencia es el voltaje multiplicado por la intensidad, ¿vale? Como yo impongo que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario, pues entonces transformando la potencia en lo que es voltaje multiplicado por intensidad, tenemos potencia del primario, es decir, voltaje multiplicado por intensidad del primario es igual a la potencia del secundario, es decir, voltaje multiplicado por la intensidad del secundario. Con esta fórmula, con esta y con esta, las tres las podéis deducir las unas de las otras, ¿sí? Vale, entonces, bueno, como os decía, estas son las fórmulas en las que se basa, ¿vale? La potencia, esto es algo que tenemos que saber, en los circuitos de continua también, la potencia es el voltaje multiplicado por la intensidad. Nosotros postulamos que el transformador es ideal, por tanto la potencia del primario es igual a la potencia del secundario y eso nos lleva a que transformando, utilizando esas dos fórmulas, obtenemos esta relación de aquí para los transformadores. Bien, última cosa, los transformadores, tal y como hemos dicho antes, reales no cumplen esto de que la potencia del primario sea igual a la potencia del secundario, sino que hay una cierta pérdida. Y por eso, pues en algún ejercicio podemos encontrar que nos den esta relación de esta cantidad de potencia que se pierde y que nos hagan hacer el ejercicio teniendo en cuenta esa pérdida de potencia. Generalmente el 90% de los ejercicios que encontraréis de transformadores se basan en transformadores ideales y no reales. Y ahora muy atentos a esta justificación porque os puede valer para recordar todas esas fórmulas que hemos visto antes. Empecemos por el principio. Estamos hablando de inducción electromagnética. Toda esta película, ¿vale? Los transformadores son aparatejos que funcionan en circuitos de corriente alterna, solo en circuitos de corriente alterna. Es muy común también que nos hagan preguntas teóricas del tipo, bueno, si conectamos este transformador a un circuito de continua, ¿qué voltaje de salida tendremos? La respuesta es nada, ninguno, no funciona. Un transformador no funciona en un circuito de continua, ya que se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética. Si no hay una variación del flujo, entonces ese transformador no funciona. No, en cuanto se establezca un flujo continuo en el primario, el secundario dejará de registrar una corriente inducida, ¿vale? Entonces, bueno, se basa en la ley de Faraday, insisto, y solamente funcionan, por tanto, conectados a circuitos de alterna, ¿vale? Dice, según la ley de Faraday, de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz de un circuito de inducción se establece según esta relación que veis aquí. Ya veis, fuerza electromotriz es igual a la menos derivada, menos diferencial del flujo, la variación del flujo en función del tiempo. ¿Sí? Claro, esto sería para una espira. Si nosotros pensamos en espiras, me viene muy bien pensarlo de esta forma para llegar a la forma de los transformadores, ¿vale? Para n espiras tendríamos menos número de espiras multiplicado por diferencial del flujo en función del tiempo. Y ahora fijaros, ¿qué es lo que pasa? Pues que hemos impuesto que esta fuerza electromotriz se traslade del primario al secundario sin ninguna pérdida. Nosotros, la fuerza electromotriz, si queremos expresarla en función de voltaje, que es lo que caracterizaría a un circuito de continua, pues hablamos del voltaje eficaz, ¿vale? Fuerza electromotriz para mí es el voltaje eficaz, ¿vale? Entonces, para el voltaje eficaz podemos escribir, para el primario, ¿qué escribiríamos? Que el voltaje del primario es igual al número de espiras del primario por el diferencial del flujo en función del tiempo, con signo negativo. El voltaje del secundario, el número de espiras del secundario por el diferencial del flujo en función del tiempo con signo negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Como os decía, el meollo de la cosa es que si el transformador es ideal, este diferencial de flujo, esta variación del flujo que se registra en el primario, se transmite sin pérdidas al secundario. Por tanto, yo puedo igualar esto con esto. Puedo despejar las n's, pasarlas dividiendo y igualar el menos diferencial de flujo en función del tiempo de los dos lados. ¿Qué encontramos entonces? Pues encontramos la fórmula esa que todos lo sabemos para los transformadores, pero ahora ya, además de saberosla, aparte de tenerla de memoria, en cualquier momento la podríais deducir. Esta deducción a veces la han pedido en las PAUs, ¿vale? Por tanto, tenéis que aprenderos cómo se deduce la fórmula de los transformadores, ¿sí? Leo dice, bueno, lo que estaba diciendo, ¿vale? Precisamente un transformador ideal tiene un flujo electromagnético, ¿vale? Que es el mismo en el primario y en el secundario. Y por tanto, podemos aislar el flujo en función del tiempo y obtendremos esa fórmula. Insisto, la n pasa dividiendo, la n pasa dividiendo y como estas dos son cosas son iguales, las puedo igualar.